Imaginemos crear formas de vida artificial en un ordenador. Criaturas digitales nacidas puramente de ecuaciones matemáticas. Suena fascinante. Y descubrir de repente que sus reglas de supervivencia y evolución se comportan exactamente igual que el agua cuando se congela o se evapora. O sea, termodinámica pura aplicada a píxeles. Exacto. Bienvenidos a la frontera de la vida artificial. Es un verdadero placer dar la bienvenida a quienes nos escuchan hoy, acompañándonos en esta nueva inmersión profunda. Encantada de estar aquí para desgranar esto. Hoy tenemos entre manos un material francamente espectacular. Un documento científico titulado Visualizing the Structure of Linear Parameter Space. O visualizando la estructura del espacio de parámetros de Lenia, para decirlo en español. Eso es. Y bueno, la misión que tenemos hoy es desentrañar cómo estos investigadores han logrado automatizar el descubrimiento de solitones, esos patrones de vida artificial en movimiento. Y conviene destacar desde ya mismo que es un documento con un respaldo institucional bárbaro, vamos. Totalmente. Hablamos de una investigación liderada por Barbora Judkova, con gente de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Instituciones de primer nivel. Sí. Y la Universidad Pompeu Fabra, aquí en España, junto con la Universidad Técnica Checa. O sea, rigor no le falta. Ninguno. Han revelado secretos matemáticos que estaban literalmente ocultos a simple vista. Bueno, a ver, si somos estrictos con ese rigor, lo que resulta revelador del documento es que también saca a la luz un problema bastante grave. Ah, sí. Claro, sobre el estado previo de este campo. Lenia es un modelo popularísimo. Muchísimo sé, pero la premisa del estudio subraya que nuestra comprensión teórica era, pues, sorprendentemente precaria. Ya, entiendo por dónde vas. La propia introducción cita a investigadores como Yevenko y Kojima, de este mismo año, evidenciando esta falta de formalismo. Básicamente, la comunidad ha estado fascinada por, y cito casi textualmente del trabajo fundacional de Chan de 2018, las imágenes bonitas. Las imágenes bonitas, claro. Sí, pero sin entender realmente la estructura matemática subyacente. Hasta este estudio, detectar un solitón era un trabajo manual, a ojo. Bueno, soy el primero en aplaudir el rigor analítico, pero también hay que romper una lanza por el proceso natural de descubrimiento empírico, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, al principio de cualquier disciplina nueva, mirar y fascinarse es el primer paso. Lo brillante de este documento es que viene a poner orden en ese caos. En eso estamos de acuerdo. Proponen por fin un método riguroso. Para quienes ya conocen las bases de los autómatas celulares, el salto diferencial de Lenia es que es un modelo continuo. Fundamental esa distinción. No hablamos del juego de la vida tradicional. Eso es, no son celdas binarias de vivo o muerto, son valores fraccionarios. Y las reglas matemáticas aquí dependen de dos componentes clave. Un núcleo espacial, que llaman K, y una función de crecimiento. ¿La función G? Justo, la función G. Y para que este análisis sea preciso de verdad, hay que detenerse en esa función de crecimiento G, porque está definida por dos parámetros que van a ser la obsesión de todo el estudio. Los parámetros mu y sigma. Exactamente, el parámetro mu y el parámetro sigma. Matemáticamente, G suele ser una campana de Gauss. Una curva clásica. Sí. Mu dicta dónde está el pico de crecimiento máximo de la criatura digital. Y sigma determina la anchura de esa campana. Es decir, lo tolerante que es a los cambios. Eso es. Esas son las leyes de la física de su universo. Pero ahí está mi frustración con los estudios previos. Cuéntame. Pues que me parece inaceptable tener tantas preguntas abiertas sobre mu y sigma. ¿Qué constituye exactamente un solitón, matemáticamente hablando? ¿En qué coordenadas de ese espacio infinito de parámetros nacen? Pues justo ahí es donde el equipo da un paso magistral. Proponen una metodología exhaustiva para responder a eso. Una metodología de fuerza bruta, casi. Sí, pero elegante. Vamos a ver el experimento. Configuran una cuadrícula de 100%. 100% celdas, vale. Exijan un paso de tiempo continuo de 0,1 y lo dejan evolucionar no un ratito, sino unos 7.000 pasos de tiempo. El Tmax. Exacto, Tmax de 7.000. Calcular 7.000 iteraciones en 10.000 celdas, actualizando cada valor con convoluciones continuas para miles de sistemas. Requiere una potencia de cálculo en paralelo brutal. Desde luego. Pero fíjate, aquí tengo una reserva metodológica.
El documento cita a Behrens y su equipo advirtiendo que la dinámica depende muchísimo de las condiciones iniciales. El efecto mariposa. Claro, si es tan dependiente, probar configuraciones iniciales inyectando ruido aleatorio parecía arriesgado. ¿Es verdaderamente representativo encender píxeles al azar para ver el potencial del sistema? A ver, entiendo la duda, pero ojo a cómo diseñan ese ruido inicial, porque la solución es brillante. No cogen un cuadrado y lo llenan de estática. No usan polígonos. Polígonos de Voronoi. Valores aleatorios, sí, pero delimitados por áreas de polígonos de Voronoi, dejando el resto de la cuadrícula a 0. Sigue siendo una geometría impuesta. No exactamente. El documento se apoya en la teoría de la información. Usar Voronoi es aplicar el principio de máxima entropía. Expliquemos eso para la audiencia. Claro, si hubieran usado círculos iniciales, estarían metiendo un sesgo radial. Forzando al sistema a crear solitones circulares. Exactamente. Estarían condicionando el experimento. Ya, un polígono de Voronoi carece de esa simetría. Se genera con puntos semilla aleatorios y divide el plano con fronteras orgánicas, angulares, muy impredecibles. Eso es. Así garantizan que la chispa inicial sea pura, objetiva, sin sesgos direccionales. Vale, te compro el argumento de la máxima entropía. Y además varían el tamaño, desde un área minúscula de 10 al cuadrado hasta 90 al cuadrado. Y generan 64 configuraciones por cada tamaño. 64 configuraciones distintas por tamaño mitiga bastante mi escepticismo sobre el ruido, la verdad. Es un barrido muy exhaustivo. Sí, un barrido paramétrico riguroso. Y ese control es lo que les permite llegar a su gran descubrimiento, la clasificación de las fases dinámicas. Los 3 destinos posibles de cualquier universo Lenia. Tras esos 7000 pasos, sí. El primer destino es muy lógico, la fase estable. Que es cuando todo muere. Básicamente, la actividad del parche de ruido se disipa hasta que la cuadrícula vuelve a 0 o se queda en un bucle estático aburridísimo. La muerte térmica del sistema digital. Correcto. El segundo destino es la fase metaestable. Aquí ocurre lo contrario. La actividad se expande de forma descontrolada, como una explosión caótica. Hasta chocar con los bordes de la matriz. Eso es. Y aquí el algoritmo de detección hace algo muy inteligente. ¿Cómo sabe una máquina que eso es metaestable sin mirarlo? Rastreando el centro de masa. Justo. Calculan el centro de masa espacial de toda la actividad. En la fase metaestable, como el caos llena todo, el centro de masa global se queda quieto en el medio de la pantalla. Su varianza es mínima a lo largo del tiempo. Es como agua hirviendo en una olla. Hay caos local, pero la olla no se mueve de la cocina. Una gran analogía. Y luego está la tercera fase. Ni se apaga ni explota llenando la pantalla. Y aquí es donde tengo que criticar la nomenclatura. Resulta bastante irónico que llamaran a la anomalía principal del estudio simplemente sin clasificar. Pero la ironía poética es maravillosa. Llamar sin clasificar a lo más importante del paper parece un error de diseño original. Suena a error, sí. Pero lo que demuestra el algoritmo con el centro de masa en esta fase es alucinante. Porque la varianza es alta. Claro. Si la varianza del centro de masa es alta, significa que la entidad se está desplazando por la cuadrícula. Pero sin expandirse hasta los bordes. Exacto. Se mantiene cohesiva y en movimiento. Autómata puro. Lo que, por definición, es un solitón. Tras analizar más de 100.000 sistemas, descubrieron que todo lo que el algoritmo marcaba como sin clasificar correspondía exactamente a los solitones. Las criaturas. La vida artificial emerge justo en lo que escapa a las categorías matemáticas rígidas de estable o metaestable. Tengo que admitir que, algorítmicamente, es un triunfo. Elimina de un plumazo la detección manual. Totalmente automatizado. Al tener esta métrica cuantificable, pueden dar el paso más ambicioso, que es construir el mapa. Cartografiar el espacio de parámetros mu y sigma. Imaginemos un mapa inmenso. Coordenada a coordenada prueban diferentes tamaños de ruido inicial. Y al analizar la matriz, identifican 4 clases generales de comportamiento. 4 tipos de sistemas Lenia. La primera clase es donde el sistema es monolíticamente estable. Da igual cuánto ruido inicial metas, siempre muere, siempre va a 0. Y la segunda clase es el polo opuesto. Exacto. Cualquier chispa, por pequeña que sea, desencadena el caos metaestable. Luego está la tercera clase, que es una transición simple. Si pones un parche de ruido pequeño se apaga. Si cruzas un umbral de tamaño, explota a metaestable. Un salto directo. Pero el verdadero tesoro está en la cuarta clase. La transición múltiple. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para aumentar el parche inicial, pasas de estable
a encontrar un equilibrio dinámico donde aparecen solitones, es decir, la fase sin clasificar, y solo si sigues aumentando la perturbación, colapsa al caos. Y para mapear esto bien, no usaron un solo núcleo K, analizaron hasta 8 formas diferentes de núcleos. 8 distribuciones de pesos distintas, algunas con forma de anillo simple, otras con múltiples anillos concéntricos. Cambiando radicalmente cómo las células perciben a sus vecinas. Para cada uno mapearon unos 10.000 sistemas en ese plano mu sigma. Los resultados obligan a reescribir la literatura académica, francamente. Sí, rompen un dogma absoluto. En el texto de Chan de 2018 se creía que había un límite intocable. Se asumía que no había solitones si el parámetro mu era mayor a 0,5. Y si sigma era mayor a 0,12, se creía que ahí colapsaba la matemática. Pues este barrido automatizado ha demostrado que eso era un sesgo de la observación humana. Han descubierto familias enteras de solitones fuera de esos rangos. Los catalogan como tipos B y C. Especies nuevas, con anillos concéntricos pulsantes. Estaban ahí ocultas y nadie tenía el mapa para buscarlas. Y aquí es donde la evidencia empírica revela una conexión que me parece sublime. Al ver el mapa topológico, los solitones habitan solo en una franja fronteriza estrechísima. Una línea de tensión. Exacto, una frontera matemática que separa lo estable de lo metaestable. Y la estructura de este espacio imita casi a la perfección las transiciones de fase del agua en la termodinámica física. Esta analogía me encanta. Vamos a profundizar en ella. Pensemos en el agua. La fase estable de Lenia, donde la actividad se disipa a cero, es como el hielo. Una estructura cristalina, rígida. Y sin fluidez. El extremo opuesto, la fase metaestable que choca contra los bordes, es el vapor. Un gas expandiéndose por todo el volumen. Justo. Siguiendo esa lógica, los solitones de Línica equivalen al agua en estado líquido. Estructuras cohesivas en movimiento. El líquido existe en un rango de presión y temperatura muy específico, atrapado entre la rigidez del sólido y el caos del gas. En complejidad lo llamamos el borde del caos. El filo de la navaja entre mu y sigma. Es el único entorno donde hay suficiente energía para no morir, pero suficiente cohesión para no desintegrarse. Es asombroso que algoritmos matemáticos continuos repliquen la termodinámica natural. Y lo más fuerte es la universalidad matemática del fenómeno. Al probar los 8 núcleos distintos, esperaban resultados muy diferentes. Pero la topología del borde del caos se mantuvo idéntica. Idéntica. Da igual cómo configuraran la percepción de las células, el espacio siempre exhibía esa misma transición imitando al agua. La universalidad asomando por los datos. Impresionante. Creo que con toda esta densidad analítica, deberíamos ir estructurando las conclusiones. ¿Me parece bien? Si destilamos esto, hay 4 aprendizajes fundamentales. Adelante con el primero. Primero, se ha logrado por fin la detección algorítmica y automática de solitones usando la varianza del centro de masa. Adiós al trabajo manual. Un avance técnico brutal. Segundo, queda demostrado que la vida artificial no es aleatoria, está confinada a esa región fronteriza específica, la transición entre lo estable y lo metaestable. El borde del caos. Tercero, usar polígonos de Voronoi y el principio de máxima entropía ha sido un acierto rotundo, porque ha permitido descubrir nuevas familias de solitones, los tipos B y C, que se creían imposibles. Familias que desafían la literatura previa. Y cuarto, la joya de la corona teórica. Existe una universalidad fascinante. Sin importar el tipo de núcleo, la estructura del espacio de fases siempre imita fenómenos físicos naturales, como los cambios de estado del agua. Un resumen perfecto de lo que aporta este documento. Antes de irnos, quiero recordar a la audiencia que los investigadores han habilitado una web fantástica. Muy recomendable visitarla. Sí, la dirección es lenia-explorer.vercel.app. Es un simulador donde podés cambiar mu y sigma, inyectar áreas de Voronoi y ver en tiempo real cómo el sistema salta entre el hielo, el vapor y el agua líquida, digital. Es la mejor forma de interiorizar esa sensibilidad del borde del caos. Totalmente. Y para despedirnos, quiero dejar flotando una reflexión profunda para quienes nos escuchan, basándome en esto pero yendo un poco más allá. Te escucho. Hemos visto cómo estas ecuaciones buscan a ciegas, por ensayo y error, esa franja estrecha que permite la complejidad de un solitón. Sí. Si pensamos en las reglas biológicas de nuestro universo, en el código genético,
Podría ser que la biología no sea más que un autómata celular inmenso ejecutando una búsqueda de parámetros. O sea, la evolución como un barrido en el espacio mu sigma. Exacto. Podría ser que el ADN esté ajustando sus valores continuamente, intentando mantener a los seres vivos exactamente en ese borde del caos, evitando la extinción estática por un lado y la mutación caótica descontrolada por otro. Es una hipótesis provocadora. Ancla la biología evolutiva a la física de transiciones de fase. Es que hace que te preguntes si nosotros mismos no somos más que solitones complejos en un plano inmenso. Una perspectiva que da para pensar un buen rato. Sin duda. Y con esta reflexión nos despedimos. Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado en este minucioso análisis. Seguir explorando cómo de la matemática pura puede emergir algo que parece estar vivo es verdaderamente apasionante. Un saludo y hasta nuestro próximo análisis a fondo. Un placer. ¡Hasta la próxima!